¿Cómo estás, Pablo? Hola, Sony, ¿cómo andás? Sí, Bien. vamos a traer las tres noticias más importantes de estos días. Una tiene que ver con nuestra región y ya vamos a ver las imágenes porque hubo elecciones en Bolivia. Sí. Por primera vez en su historia, Bolivia va a ir a un balotaje presidencial. No había ocurrido porque en las otras elecciones presidenciales siempre los presidentes habían obtenido más del 50% de los votos. No fue el caso de las elecciones de la primera vuelta del domingo, pero sí hay también, además de la situación histórica del primer balotaje, una situación histórica para la política interna del país, porque por primera vez en 20 años no va a ser el oficialismo quien gobierne, sino que vuelve de alguna manera el país va a ser liderado por un presidente de corte de centro-derecha o más de derecha, previamente liberal, neoliberal. Estamos hablando de los dos candidatos más votados. El primero de ellos es Rodrigo Paz Pereira, que es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. Ajá. Es senador de centro-derecha del Partido Demócrata Cristiano. Obtuvo, según la información de las mesas escrutadas hasta ahora, que van al 79%, obtuvo el 30,8% de los votos. Es la primera fuerza más votada. Tiene una promesa de una reforma económica integral del país, un poco de apertura, también de apuesta a créditos para la producción, eliminación de impuestos. Y un dato, por ejemplo, que es distintivo a lo que ha ocurrido o lo que ocurre en nuestro país, por ejemplo, con algunos candidatos que son de centro-derecha o derecha, Sí. se opone fuertemente a que ingrese el FMI al país, a Bolivia, ¿no? O sea, dicen Bolivia, tenemos dinero, tenemos reserva, hay que saber administrar. Ese es el primer candidato más votado. El segundo más votado es Jorge Tuto Quiroga. Tuto Quiroga fue presidente del 2001 al 2002. En realidad, él era vicepresidente y fue sucesor. Estuvo muy poco tiempo en el poder, pero bueno, ahora vuelve con una alianza que se llama Alianza Libre, que integra el Frente Revolucionario de Izquierda, el Movimiento Demócrata Social y también su propio partido. Obtuvo 28% de los votos. Promete ya una reforma económica mucho más neoliberal, de apertura, de libre comercio. Se define como una persona de libre comercio. Lo cierto es que están muy empatados, hay 10 puntos de diferencia, ninguno obtuvo el 50%. Y crucial va a ser lo que ocurra con el electorado, que obtuvo la tercera fuerza más votada, que es la que responde a Samuel Doria Medina, que obtuvo un 20%. Samuel Doria Medina, también de corte de centro-derecha, dijo que iba a apoyar a cualquiera fuera el candidato que fuera el más votado, siempre y cuando no fuera el candidato del MAS. El candidato del MAS, recordemos, podríamos decir de Evo Morales, aunque ya no es más de Evo Morales, es de Luis Arce, obtuvo apenas el 3% en estas elecciones. Ha sido un golpe histórico para el partido y obviamente un rumbo histórico y político diferente para Bolivia, ¿sí? Bien, se había invitado al voto nulo, ¿no? También, exactamente. Desde ese sector. Recordemos que Evo Morales no pudo participar porque se lo impidió el Tribunal Constitucional. Él había intentado perpetuarse de alguna manera en el poder al buscar un nuevo mandato, se lo impidió la justicia electoral. Vamos a otro de los temas importantes. Que lo venimos siguiendo muy pero muy de cerca y tiene que ver con, bueno, qué va a pasar con Ucrania. Ha habido conversaciones, ¿se reunirán Putin y Zelensky? Bueno, todavía es una expectativa. Están expectativas, están tratativas. Y certezas, seguimos sin tener muchas certezas. Bueno, vamos a recordar que se reunieron Donald Trump y Putin en Alaska y rápidamente después tuvo lugar una cumbre, la verdad, muy imponente. Ahí estamos viendo, parece una película casi. Exactamente. Donald Trump reunió líderes europeos y los juntó con Zelensky en Washington. Sí. Estuvieron, bueno, Zelensky, que fue recibido por Donald Trump, estuvo Keir Starmer, el primer ministro británico, estuvo, bueno, lo tenemos a Keir Starmer, Alexander Stubb, que es el finlandés, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni de Italia, estuvo también Mark Rutte, que es el jefe de la OTAN, Ursula von der Leyen, quien es también la presidenta de la Comisión Europea, ahí la vemos. Ahí la vemos. También el canciller alemán, Friedrich Merz. Todos se reunieron para tratar de llevar una solución o al menos empezar a trabajar para un posible encuentro que avisore un cierre al conflicto en Ucrania entre Rusia y Ucrania. Alguna certeza no hay. Lo cierto es que van a tratar todos de hacer fuerza para que pueda darse un encuentro. En principio, hoy desde Rusia dijeron que se lo invitaba a Zelensky, o estaba la posibilidad de que Zelensky fuera a Moscú, al Kremlin, a reunirse, algo que no va a suceder. Parece un poco imposible, ¿no? Sí, parece obviamente imposible. El hecho de que Putin vuelva a salir también de Rusia, no hay demasiadas garantías. Salió a Alaska después de muchísimo tiempo. Y por estos momentos Suiza sería un posible escenario para un encuentro en el cual esté sentados ya en la misma mesa el presidente ucraniano y el presidente de Rusia. Por ahora
no hay nada más que estas tratativas que tiene, sí, obviamente, sentado a la mesa ya con esta reunión de ayer a las principales potencias europeas que estaban a un costado de la negociación. Que parecen, en definitiva, los que terminan decidiendo, ¿no? No parece que Zelensky tenga demasiado margen para decidir, deciden otros prácticamente. Parecería que sí, al menos algunas de las cosas que se han venido discutiendo no tienen la anuencia de Zelensky, o no son básicamente ceder territorio a Rusia. Sus pretensiones. No es su pretensión, claro. pero pareciera ser que todo encamina a un posible acuerdo con esas condiciones. Bien. Y por último vamos a hablar de otro de los focos más conflictivos del mundo, que tiene que ver con lo que sigue ocurriendo en la Franja de Gaza, sí. El asedio israelí, recordemos, más de 60.000 muertos, cerca de 2 millones de personas con hambre, con sed, con frío, que no tienen ayuda humanitaria, y además también la situación de al menos 50 rehenes que todavía están, 50 rehenes de ciudadanos israelíes que están en manos de la agrupación terrorista Hamas, que no los ha entregado. Además, la confirmación de al menos 18 de esos rehenes que ya están fallecidos. Bueno, la información de último momento dice que las negociaciones que se venían llevando a cabo durante las últimas semanas entre Egipto y Qatar, con representantes de tanto de Israel como de Hamas y de la autoridad palestina también, es que Hamas habría aceptado un principio de acuerdo para una tregua. ¿Cómo va a ser esa tregua? A ver. Aproximadamente 60 días donde va a haber un cese al fuego, y en esos 60 días se van a entregar 20 rehenes en 2 etapas, 10 primero, 10 después, y además también 18 cuerpos de rehenes israelíes que murieron en manos de Hamas. O sea, Netanyahu debería dejar de atacar Gaza en ese marco, en esos 2 meses. Jamás iría entregando los rehenes. Exactamente. Y a la par también Israel permitiría, algo que se viene reclamando de la comunidad internacional desde hace muchísimo tiempo, el ingreso de ayuda humanitaria. Recordemos, el agua, la comida, el arroz, la polenta, las lentejas, la comida la forma de tratar a las personas sí. Sanitariamente también, ¿no? Exactamente, los medicamentos, ni hablar. Toda la comida que ingresa a la Franja de Gaza y es para los palestinos la administra Israel y Estados Unidos. No ingresa de otra manera. El pedido es que puedan nuevamente llegar a organizaciones como, por ejemplo, que responden a la ONU, Médicos Sin Fronteras y demás, lleguen a territorio para colaborar con la situación humanitaria que es desesperante para los palestinos. Excelente, Pablo, gracias. Gracias a vos.